tema que es una continuación al tema que abordamos hace unas semanas cuando estuve en el ministerio con vosotros y hablamos de por qué. Gracias. Hablábamos de un tema que era de cómo puedo agradar a Dios. Ese fue el tema que tocamos hace una semana. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Y así desmenuzamos una serie de argumentos bíblicos, de enseñanzas bíblicas, que nos llevaban a saber cómo podemos agradar al Señor. Nuestra vida puede tener muchos objetivos, como ya decíamos la otra vez, pero hay un objetivo sin igual, imprescindible de todo creyente que ha pasado de muerte a vida, que está en la nueva vida en Cristo, y ese objetivo es agradar al Señor. No hay cosa comparable ni nada que pueda sustituir a ese objetivo en la vida de un cristiano. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir para agradar al Señor, para obedecer su palabra, para ser creyentes de verdad que estén en armonía con lo que el Señor ha instituido para su pueblo, para su iglesia, para aquellos que ha rescatado con su sangre. No hay ningún otro objetivo que supere al de agradar al Señor, ¿verdad? Y leíamos pasajes como de Colosenses, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, estábamos hablando también, para los que no estabais también, primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo que no proviene del Padre, sino del mundo, etcétera, 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 ¿no? Incidíamos mucho en la necesidad de agradar a Dios, dejando a un lado todo aquello que pertenece al mundo de pecado, mundo de perdición, y un mundo que aleja al ser humano del Creador, de Dios. Pues hoy vamos a tratar este tema en la otra vertiente, y es ¿por qué debo agradar a Dios? ¿Por qué? Y hay muchas personas que se preguntan el porqué de las cosas. El preguntar el porqué de las cosas es algo natural. Y cualquier persona inteligente, cualquier persona que se plantea las cosas en la vida, pues quiere averiguar el porqué de las cosas, ¿vale? Todo no es tan simple. Hay personas con las cuales podemos hablar y que discuten, conversan, debaten, polemizan incluso con temas que nosotros le podemos decir de la palabra de Dios. No lo aceptan tan fácil y nos preguntan ¿y por qué? Yo recuerdo cuando era pequeño, que tendría 10 o 12 años nada más, los mayores quizás se acuerdan de eso. Había en la emisora local, porque en aquellos tiempos había emisoras locales, era Radio Linares, y había un programa todas las tardes, me parece que era a las 6 de la tarde, nosotros lo escuchábamos en la radio, entonces se escuchaba la radio, ¿verdad? Yo tenía 10 años, tengo 60, o sea, hace 50 años. Y era el programa Nuestras Cosas de Radio Linares. Pepe se acordará porque la imprenta se ponía, ¿te acuerdas? Nuestras Cosas, las cosas nuestras. Vamos a hablar de nuestras cosas, del pueblo, ¿vale? Ahora las emisoras de radio son emisoras que en realidad son cadenas nacionales y siguen unas pautas de noticias, etcétera, etcétera, pero más a nivel nacional. Antes era una emisora local, lo que había en los pueblos. Y era muy interesante. Y luego ponían un programa que incluso invitaban a los niños a ir allí a la sala de la emisora, la calle Ventanas, y acudíamos a aquel salón de actos, con butacas, todo muy bien acondicionado, previa invitación, que la repartían unos días antes y demás. Y el programa se llamaba Dime por qué. Un programa muy conocido. No sé si algunos os acordáis. Nosotros sí, porque algunos de los jovencitos de aquella época íbamos a ese programa. Miguel García, Ramoncito, Santi, José Luis, los que estábamos en aquella época, como ahora son estos chavales, que tienen 14 años y 12, bueno, pues íbamos, ¿no? Dime por qué. Y aquel programa se trataba de contestar
a preguntas que la gente hacía. Luego sacaron una enciclopedia que la vendían, obviamente también había una parte comercial en este asunto, publicitario, que vendían esa enciclopedia que se llamaba Dime por qué. Comprarla y llevársela a vuestros padres porque estáis en una edad que todo lo preguntáis. Dime por qué. Y ahí había la enciclopedia, por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, por qué. Y hay niños que preguntan a todos por qué, ¿verdad? Y muchos padres lo saben y ya están cansados. No me pregunten más por qué. Y papá, ¿y por qué? Papá, ¿y esto por qué? Papá, ¿y por qué? ¿No? Eso es natural en el ser humano. Pues todos preguntamos por qué, ¿no? Y la pregunta de esta mañana es ¿por qué debo yo de agradar a Dios? ¿Por qué debo de agradar a Dios? Y hemos hablado ya de cómo agradar a Dios, tema extenso, tema inacabable, puesto que la Biblia está llena, pero el agradar a Dios es la meta que debe de ser la que más nos preocupe constantemente en nuestra vida cristiana. El agradar a Dios no es algo de un momento puntual en el cual pensemos, oye, quizás no estoy agradando a Dios con esta conducta, quizás no estoy agradando a Dios con esta decisión, quizás no estoy agradando a Dios con este comportamiento, en un momento puntual, y después ya se me pasa ese resquemor, ya se me pasa esa preocupación y ya está, ¿no? Ya después no pienso más por qué debo agradar a Dios, sino que debe de ser algo que nos preocupe constantemente en nuestra vida cristiana. Una constante. Debo de agradar a Dios. Y ahora vemos por qué. ¿Para qué y con qué objetivos nos ha salvado el Señor? Esa sería la pregunta anterior. ¿Para qué y con qué objetivos nos ha salvado el Señor? ¿Y por qué debo de agradarle? Y recordar esto cada día de mi vida. Vivir la vida cristiana sin saber para qué nos ha salvado el Señor no tendría mucho sentido. Pues sí, hemos conocido el por qué. ¿Por qué debo agradar a Dios? ¿Por qué nos ha salvado el Señor? Y yo pregunto en esta mañana, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Puedes contestarte a esta pregunta desde tu sitio. ¿Por qué murió Cristo? Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Porque Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es lo máximo, la máxima noticia de más magnitud que podemos entender los seres humanos. Y no podemos pasar de largo ante este hecho trascendente en la historia de la humanidad, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ante ese hecho de tal magnitud no podemos permanecer impasibles, no podemos ser lo mismo. ¿Por qué fuimos creados? ¿Y con qué objetivo nos ha salvado el Señor? En primer lugar, debemos vivir la vida cristiana siendo conscientes de cuál es nuestro origen. Eso es muy importante que lo tengamos claro, que somos seres creados, que no somos nada, que Dios nos creó por su divina y eterna voluntad, que no existíamos, que somos fruto del amor de Dios, de los designios eternos de Dios, y que la respuesta de nuestro origen solo la tiene nuestro Creador.
que no hay ninguna respuesta. Sin Cristo, el único que tiene la respuesta de para qué fuimos creados es nuestro Creador. Cristo es la única respuesta al por qué. Fijaros que cuando alguien saca un invento al mercado y nosotros compramos una máquina, algo que han inventado, algo nuevo, la Thermomix, por ejemplo, ¿no? Tú cuando coges la Thermomix, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Mirar las instrucciones, porque si no, se queda solamente en un cacharro que pones ahí en la cocina, muy bonito, muy llamativo, pero no sabes cómo utilizarlo. Y lo que compramos necesitamos ese libro de instrucciones del creador, del que ha diseñado ese producto, ese artículo, ¿verdad? Pues el propósito de nuestra vida excede mucho más allá de las cosas que nosotros vemos. El propósito de nuestra vida excede a una dimensión que es difícil de entender. Excede a nuestras aspiraciones humanas, a nuestras metas humanas, ya sean de trabajo, de formar una familia, de logros personales, las aspiraciones que podamos tener, los sueños que podamos querer cumplir. El origen de todo en nuestra vida está en nuestro Creador, en Dios. Hemos sido creados por Él y para Él, desde que existimos. Y es por su voluntad y con un propósito muy definido. Dios es nuestro Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Decía Bertrand Russell, ateo, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene ningún sentido. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene ningún sentido. Esto lo dijo un ateo, Bertrand Russell. Por lo tanto, la certeza de que somos fruto de los planes eternos de Dios cuando no existía nada y que fue Él el que tomó la iniciativa y que fue Él el que nos creó y el que nos diseñó y el que tiene el libro de instrucciones para cómo debemos de conducirnos nuestra vida y el que ofrece las garantías únicas de una vida victoriosa, de una vida saludable, de una vida que va de triunfo en triunfo, es Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 1:27. Porque Él quiso. No éramos nada. Y Él es nuestro creador. ¿Por qué debo de agradar a Dios? Porque Él me creó. Y cuando este inventor hace esta máquina y está pensando en aquella persona que la va a comprar y que la va a utilizar, está pensando cuando esta mujer coge la Thermomix y va a hacer su comida para que su familia disfrute de esa comida. El inventor, el diseñador, está pensando, quiero que esa familia disfrute de la comida que hace mi máquina. Y salen comidas muy ricas, ¿verdad? Pero el inventor, ¿qué pretende? Que se beneficien y que disfruten de eso que Él ha creado. Dios nos ha creado y quiere que disfrutemos de la creación, y quiere que disfrutemos de la vida, y quiere que nos alegremos, y quiere que seamos felices, y quiere que vivamos una vida de abundancia. Eso es lo que Dios quiere y nos creó así, ¿verdad? Y allí en el Edén el hombre disfrutaba de todos los frutos, de la comunión con Él. Y era todo perfecto, y era todo maravilloso, porque Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y eso era precioso.
Vivir en el Edén sería un deleite continuo, porque el hombre estaba con su Creador. Y luego vino el pecado y lo estropeó todo, ¿verdad? Pero luego viene el Señor Jesucristo, que nos amó, como hemos leído en Romanos, y da su vida por nosotros para restaurar ese camino roto, para quitar esa brecha entre el hombre y Dios. Debemos de agradar a Dios, porque Él es nuestro Creador. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, restaurando esa relación que fue rota por culpa del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados, por gracia. Y debemos, en primer lugar y primer punto, como estamos comentando, agradar a Dios porque Él es nuestro Creador, ¿verdad? Dice el Evangelio de San Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué derecho tenemos nosotros sobre nuestra vida? Si Él es el creador de nuestra misma vida. Tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban selladas, escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a citar de un libro muy bueno, que es de Rick Warren, Una vida con propósito. Voy a citar algo que él dice aquí, en uno de los capítulos, que no tiene desperdicio, y no quería dejar pasar de leerlo en este contexto. Dice: fuiste creado para agradar a Dios. En el momento que llegaste al mundo, Dios estaba allí como un testigo oculto, sonriendo porque naciste. Quería que vieras, y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. Dios no necesitaba crearte, pero decidió hacerlo para su propio deleite. Existes para el beneficio, gloria, propósito y deleite de Dios. El primer propósito en la vida debería ser agradar a Dios con tu vida. Vivir para complacerle. Cuando logres entender completamente esta verdad, sentirte insignificante nunca más será un problema para ti. Entenderás que no eres nada, y eso no supondrá un problema de orgullo, de soberbia. Esa es la prueba de cuánto vales, el que Dios haya hecho eso por ti. Por lo tanto, valemos mucho para Dios. Si eres así de importante para Dios y Él te considera lo suficientemente valioso para que lo acompañes por la eternidad, ¿qué significado mayor podrías tener? Eres hijo de Dios, con mayúsculas. Y ninguna otra cosa que Él ha creado le produce tanto deleite. La Biblia dice que, por su amor, Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijos. Ese fue su propósito y su voluntad eterna.
Ante eso, decimos como el apóstol: Señor, es necesario que yo mengue y que tú crezcas. Porque la obra que Dios ha hecho por el ser humano no tiene comparación. En toda una vida podemos agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. En toda una vida que estemos intentando agradarle con toda nuestra fuerza, en todas las áreas de nuestra vida, toda una vida de servicio por amor hacia Él, nunca pagarán el hecho de que Él, antes de la fundación del mundo, pensara en nosotros. ¿Por qué debo de agradar a Dios? ¿Hay algo más importante? Y además somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. También debemos dar gracias a Cristo. Y debemos de agradar a Cristo en segundo lugar. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador. ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiera enviado a su Hijo para morir por nosotros? Después de la caída, cuando hubo esa separación entre Dios y el hombre fue rechazado, fue expulsado del paraíso, cuando el hombre quedó en rebelión con su diseñador, con su creador, quien tanto le amó, por culpa del pecado el hombre quedó en la miseria, en la condenación eterna. ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Seguiríamos perdidos, sin esperanza? Nada tendría sentido en nuestra vida. Por eso la perspectiva del creyente, de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha conocido al Señor, es una perspectiva de alguien que ha pasado de muerte a vida. Ayer hablábamos en un entierro que tuvimos de la abuela de Eloída, hablábamos con una persona que, estando en un banquete de bodas, le dio un infarto tan fuerte que quedó muerto allí mismo. Casualmente en ese convite había 4 o 5 médicos, había un cardiólogo, inmediatamente lo atendieron allí en el banquete de la boda. Fue justo cuando ya iban a empezar la barra libre, nos contaba el hombre. Este hombre le metieron varias pastillas en la boca, lo llevaron corriendo a Jaén, de Jaén a Córdoba, le abrieron, nos enseñó la cicatriz, todo el pecho abierto, de arriba abajo, para poder salvarlo. Estuvo en coma mucho tiempo, pero después este hombre volvió a la vida y nos decía: yo estuve muerto, pero gracias a que Dios no tenía establecido ese día, estoy aquí y llevo ya 12 años viviendo como en la prórroga, porque yo estuve muerto. La perspectiva del creyente debe de ser de alguien que ha estado muerto y que ha vuelto a la vida, a una nueva vida en Cristo, con sus correspondientes consecuencias. Efesios 2:12 dice: y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hemos conocido por qué murió Cristo. Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra su amor. Y dice Efesios que Él nos da vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Y dice Efesios 4:5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué debo de agradar a Dios? ¿Por qué debo yo de agradar a Dios en mi vida? ¿Por qué? Estamos en deuda
Decía el salmista allá por el Salmo 116, ¿qué pagaré a Jehová por tantos beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré yo a Jehová con tanto como Él ha hecho conmigo? Después de muchos años de creyente, tendríamos que haber aprendido que la muerte de Cristo lo cambia todo. Toda la perspectiva de nuestra vida cambia cuando entendemos el sacrificio de Cristo y la magnitud de su amor hacia nosotros. No hay nada en el mundo, no hay nada en la vida comparable a lo que Cristo ha hecho por nosotros. El Creador que desde el principio tuvo a bien diseñar, crear al ser humano a su imagen y semejanza. Por amor nos rescata de nuevo en la persona de Cristo. ¿Por qué debo de agradar a Dios? Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y agradarle en todo implica llevar fruto. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es un mandato. Esto no es un consejo. Es un mandato para aquellos que hemos nacido de nuevo. Y esta debería de ser la meta y el objetivo de todo creyente. Más que otra cualquier cosa en nuestra vida. Cuidado con eso. Es un mandamiento de Dios para las nuevas criaturas que tenemos vida nueva en Él. Y en la vida debemos de orientar todos nuestros objetivos y saber que lo más importante es que nuestros objetivos sean los mismos objetivos que tiene Dios para nosotros. Que haya una coincidencia. ¿Qué objetivos tiene Dios para mí? ¿Qué mandatos? ¿Qué mandamientos ha dejado Dios en su palabra para mí? Quiero que esos objetivos coincidan en los míos. Que eso sea lo que marque mi vida. Y no vivir mi vida para cumplir otros objetivos que no sean los que Dios ha establecido. Ahí está la clave. Que nuestros objetivos sean los mismos que los de nuestro Creador. Y a veces, ya decíamos, que nos esforzamos por ser buenas personas y agradar a quienes nos rodean, familiares, amigos, compañeros. A veces nos esforzamos hasta por agradar a nuestro jefe. Y esto no está mal. No está mal porque además es conveniente para nuestro testimonio. Porque los que nos rodean ven cómo somos, ven cómo nos comportamos. Y ese trato agradable con aquellos que nos rodean siempre es bueno para dar un buen testimonio con ellos. ¿Verdad? El creyente no debe de ser una persona desagradable, con unas connotaciones de orgullo, de soberbia, de estupidez. El creyente no debe de comportarse así, como a veces vemos conductas en la calle con personas. Debemos de ser agradables y debemos de portarnos bien y debemos de agradar para testimonio y para facilitar a todos una vida más grata, a todos aquellos que nos rodean, que tengan una vida más grata cuando están con nosotros. Pero se nos olvida a quién debemos de agradar en primer lugar. Este verbo, en el original, también implica que debemos de contentar, que debemos de complacer, que debemos de alegrar a los que nos rodean. Y eso es bueno para el testimonio. Pero nuestro objetivo en el primer lugar debe de ser agradar a Dios. Porque en realidad no hay nada que merezca más la pena. Salmista en el Salmo 48 decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vivir una vida que agrade a Dios es la meta de nuestra carrera, el objetivo de nuestra vida. También agradar a Dios implica seguir la justicia, la paz y la santidad
sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Y aún implica algo más. Y la semana pasada, en el mensaje que tenía José Mario, mencionaba algo de esto. Pagar el precio. Agradar a Dios implica pagar el precio. Y dice Pablo, en la segunda de Timoteo y en el capítulo 3, le dice Pablo al joven Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me libró el Señor. Y también, versículo 12, y también, ojo con esto, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Si tú quieres agradar a Dios, cuenta con eso. Vas a padecer persecución. Si tú vas en contra de la corriente, eso te va a causar problemas. Si vas con la corriente, quizá no. Nadie se va a fijar en ti. Pero si vas en contracorriente, eso te va a causar muchos problemas. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, que quieran agradar al Señor, van a padecer persecución. Dice el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú en eso, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ojo, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Camino de obras. Cuando yo quiero agradar al Señor, tengo que preparar mis manos para hacer, para trabajar. Y aquí Pablo nos advierte de lo que consiste vivir la vida cristiana. En el versículo 12 nos dice que habrá aflicción, habrá persecución, habrá problemas, que contemos con eso. Pero además nos sitúa en lo que nos vamos a encontrar en la historia de la iglesia. En el versículo 13, pero persiste tú en lo que has aprendido, para que tu fe no decaiga. En medio de la persecución, en medio de los desengaños, en medio de las circunstancias, persiste tú en lo que has aprendido, joven Timoteo, para que tu fe no decaiga y sigas adelante, fiel al Señor, que puedas sobrevivir. A veces algo tan complicado en la vida cristiana. Y hay hermanos nuestros que no han sobrevivido por una serie de problemas, por una serie de circunstancias, de las cuales Dios no ha tenido la culpa, aunque a veces los seres humanos culpamos a Dios. Es que hay que ver cómo Dios permite esto, yo ya no puedo más, yo me marcho de la iglesia, esto es una injusticia, yo no puedo seguir de esta forma. Pero el Señor dice, sobrevive. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Que el sufrimiento te haga más fuerte para la gloria de Dios. Puestos los ojos en Jesús, no en el hombre. Sufre el agravio, aguanta la persecución para la gloria del Señor y que ese sufrimiento te haga más fuerte. Y dice Mateo, esto viene a coalición
con el pasaje de Mateo 7, 13 y 14, cuando dice: ojo, creyentes, ojo, nacidos de nuevo, ojo, pueblo de Dios, vosotros que sois fruto del diseño original de Dios y fruto de la salvación de Jesús, ahora en este camino entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo pensamos que es la vida cristiana? ¿Cómo creemos que es la vida cristiana? Si tenemos una perspectiva equivocada, vamos a fracasar, nos vamos a quedar en el camino, no vamos a vencer los obstáculos, porque van a venir pruebas, van a venir problemas. Pero andar por ese camino de la puerta ancha que lleva a la perdición es muy fácil, pero es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este camino estrecho y difícil es de aquellos pocos que lo sacrifican todo por amor a Cristo, de aquellos pocos que lo sacrifican todo por la verdad y la justicia de Cristo, de aquellos pocos que estamos dispuestos a pagar el precio y a sufrir el agravio. Como dice Marcos Vidal en su canción, ¿verdad? Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Y hoy estamos aquí, con nuestra antorcha viva. Esos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Y luego continúa el pasaje, y en el capítulo 7, versículo 21, dice algo muy serio. Y aquí dice el Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos que han vivido toda una vida cristiana, entre comillas, evangélica, entre comillas, me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, que los vio todo el mundo además. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldades. Y en los versículos anteriores y posteriores a este pasaje del capítulo 7, habla del que hace, del que obra, del que trabaja, no del que dice. Y dice: por sus frutos los conoceréis. Y es triste ir a un árbol a comer fruto y encontrarse el fruto, como decía Gabo el otro día, un higo loco, una higuera loca. Pero la palabra que usa aquí el original es la palabra carpo. Cuando habla de fruto, es la palabra carpo. Carpos, el buen fruto que da el buen árbol. El fruto que alimenta, que nutre. Ese es el fruto que Dios pide de nosotros. Y después ese mismo pasaje sigue hablando de aquel que edifica su casa sobre la roca y de aquel que edifica su casa sobre la arena. Y nos está explicando que hay dos formas de edificar nuestra vida. El que la edifica sobre la arena, viene el viento, viene la tempestad y esa casa cae, ¿verdad? Desde la escuela dominicana nos enseñaban este relato. Si edificamos sobre la arena, nuestra vida cristiana se va a tambalear, se va a caer. Pero si edificamos sobre el fundamento que es Cristo, sobre su palabra, su enseñanza, si estamos agradándole a Él, por
porque es lo que tenemos que hacer. Vamos a edificar sobre la roca. Podrán venir vientos, podrán venir decepciones, podrán venir problemas, podrán venir sufrimientos, y ahí la paciencia tenemos que ejercitarla como fruto del Espíritu Santo en situaciones muy difíciles. Pero nuestra casa, nuestra vida está sobre la roca que es Cristo, y nada lo va a mover. Y Judas, en su capítulo 3, preocupado por lo que estaba pasando, preocupado porque la fe y el verdadero el mensaje del Evangelio estaba siendo atacado por falsos maestros que proclamaban herejías muy peligrosas, insta a sus lectores a luchar por la verdad de la fe contra aquellos que solamente buscan su propio provecho. Aquí Judas no tiene desperdicio en el capítulo 3. Y les dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y es muy curioso el significado original de este verbo, aquí en Judas. El verbo que utiliza de contender ardientemente por la fe es el verbo epagonizontes. Según el original, habla de contender hasta agonizar. Hasta agonizar. Es decir, el esfuerzo por mantener la fe genuina, una vez dada a los santos, debe de ser sin límites. Y más en nuestros días. Cuando sigue diciendo el texto que se levantan falsos maestros que proclaman herejías muy peligrosas dentro del pueblo de Dios. Recordamos a los primeros cristianos, voy a darle a esto, que morían. Vamos a ver si sale aquí. Bueno, esto me lo he pasado ya porque no estoy acostumbrado a esto. Sígame. Bueno, ahí tenemos una imagen de una carrera ciclista, ¿verdad? El Tour de Francia. No sé si en la televisión lo he conseguido alguna vez. Pero es uno de los deportes, para mí, más agonizantes. De hecho, se han descubierto muchas veces que se dopaban los ciclistas porque es imposible seguir a ese ritmo. ¿Vale? Vemos el ciclista desfallecido ahí descansando. Vemos la cara de ese otro ciclista. Vemos ese que ya está en el suelo tirado. Es un deporte agonizante el ciclismo, sobre todo en una competición de alto nivel como puede ser el Tour de Francia o otras parecidas. Es agonizante. Y yo pensaba, ¿cómo es la carrera cristiana? Aquí Judas alude a que el esfuerzo por mantener la fe una vez dada a los santos debe de ser sin límite. Y el verbo que utiliza es agonizante, epagonizonte. Pero esa es la figura que utiliza Judas para contender por la fe una vez dada a los santos. Para poder contrarrestar a aquellos falsos maestros que proclaman herejías peligrosas, y Judas insta a sus lectores a luchar por la verdad de la fe contra aquellos que buscan su propio provecho. Y la palabra griega que utiliza también se traduce como el original contender con fervor. Por lo general describe a un atleta que lucha con extrema intensidad para obtener la victoria en una competencia que es de algo físico, ¿verdad? Pero con extrema intensidad. Hoy día vemos, como vemos en las fotografías, a ciclistas con ese sobreesfuerzo agonizante, y Judas quiere explicarnos con ese verbo que todos los creyentes contendamos fervientemente por la fe y nos esforcemos enérgicamente por preservar la verdad
del Evangelio. Pero en este caso, en nuestro caso, la lucha es por la fe, no es por una copa, no es por una recompensa en dinero, no es por obtener un título en una carrera ciclista. Nuestra lucha es por la fe. Así que Dios nos dé fuerzas para que nuestra lucha, aunque sea a veces agonizante, sea llevada a cabo por su poder y nos esforcemos enérgicamente por preservar la verdad del Evangelio, por preservar la fe, que es la única que salva a las personas, es la verdad salvadora de Jesucristo. Entonces, ¿por qué agradar a Dios? Porque es lo único que tiene sentido, hermanos. Agradarle a Él sí merece la pena. Esa es nuestra mayor bendición. Y si llevamos toda la vida intentando agradar otras cosas a personas, siendo serviciales, generosos, hemos podido entregar mucho en muchas etapas de nuestra vida, hasta con sacrificio. Y quizá hayamos visto que eso no ha sido apreciado en muchas ocasiones, incluso por familiares nuestros, incluso por hermanos en la fe, no hayamos visto ese agradecimiento, haya habido decepciones, tristezas muchas veces en nuestra vida, porque en realidad los seres humanos somos ingratos por naturaleza, y los creyentes también. Pero en realidad no hay nadie que pueda recompensarnos mejor que el Señor. Y la clave de nuestro ministerio, de nuestro servicio, de nuestro obrar, de todo el esfuerzo que Dios nos pide para agradarle, la clave solamente está en una razón. Y está en un versículo muy claro, en Colosenses 3, 23 y 24. Ahí está la clave del por qué tenemos que conseguir agradar al Señor. Dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor sí recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, es al que servís. Y no esperamos nada de nadie. No buscamos la recompensa de los hombres. O gloria de los hombres no deseo. Porque a quien me debo, con el que estoy en deuda, es a quien me creó. Fui creado para ti, cantábamos al principio, ¿verdad? Y para glorificarte a ti. En cada situación, poder darte la gracia. Creado para amarte, para rendirme cada día a tus pies. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. No hay otro sentido en nuestra vida cristiana, aunque sea agonizante. ¿Qué creéis que llevó a los primeros cristianos a los circos romanos? ¿Que agonizaron allí? Agonizaban allí delante de los leones. ¿Por qué creéis que llegaron a eso? ¿Qué habría en sus corazones? ¿Qué habría? ¿Qué experiencia no tendrían con Dios? ¿Qué seguridad no tendrían en el Señor? Que nada tambaleaba su fe, que nada les hizo perder el objetivo de su vida y la seguridad y la esperanza que tenían en Dios. Y no les importaba ser devorados por los leones. Hermanos, es increíble. ¿Seríamos capaces de ir a que nos sacrificaran de esa forma nosotros? Creo que eso debe de ser una reflexión en nuestra vida. ¿Hasta dónde estamos dispuestos cada uno de nosotros para agradar al Señor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos de hacer? ¿Hasta qué punto somos capaces de sacrificar nuestra propia vida?
todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esa es la clave de una vida cristiana victoriosa que honra al Señor. Somos seres creados por designio eterno, somos salvos por designio eterno, formamos parte de un plan eterno y divino, y vamos a estar por la eternidad con el Señor por designio eterno, porque Dios le plació. Y aunque el pecado se metió por medio, Él dijo: no, voy a mandar a mi Hijo, al Señor Jesucristo, a morir por ellos, para recuperarlos, porque son míos. Y por el gran amor con que nos amó, se entregó a la muerte y muerte de cruz, para que podamos tener vida eterna. Y no hay otro mensaje, y no hay nada más importante, ningún hecho de más magnitud que ese, en Cristo, en aquel en quien podemos ser salvos. Esta es la clave. Nuestro objetivo, vivir vidas que le agraden a Él, vivir una vida que agrade a Dios, es la garantía máxima de felicidad, de auténtica felicidad, la garantía de consuelo en las pruebas de la vida, de satisfacción real en el corazón. Es la garantía de que el maligno no va a ganar las batallas. Es la garantía de éxito en nuestra vida. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que tenga más poder que nuestro Creador, que nuestro Salvador. Y a Él le damos la gloria en esta mañana. Decía el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo vivió para Dios y fue la garantía del éxito de su ministerio y obedeció a Dios. Él quería agradar a Dios. Y nosotros. Que Dios nos bendiga y tenga misericordia para que nuestra vida verdaderamente sea de su gracia, que es lo que le da valor. Lo demás no importa. Amén. Que Dios nos bendiga.